La historia de Ferrari. Suscríbete y dale a like. Enzo Ferrari, il Commendatore. Modena, Italia, 1898, ID, 1988, piloto automovilista y constructor de automóviles italiano, figura fundamental de la historia del automovilismo. Obligado a abandonar la escuela tras la muerte de su padre, se empleó como instructor de conducción. Participó en la Primera Guerra Mundial, y posteriormente trabajó como piloto de pruebas en Turín a finales de 1918. Su debut al volante de un bólido data de 1920, cuando participó en la Parma-Berceto. En el mismo año comenzó su relación con Alfa Romeo, que se prolongaría durante 20 años. En 1929 fundó la escudería Ferrari en Modena, cuyo propósito inicial era organizar carreras para los miembros de su equipo oficial. En 1933, la escudería se transformó en una división de carreras de Alfa Romeo, hasta que en 1940 se estableció como compañía independiente bajo el nombre de Auto Avio Costruzioni Ferrari, dedicada al diseño y construcción de coches deportivos y de carreras. Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa se trasladó a Maranello y fue bombardeada en 1944. En 1946, tras una completa reconstrucción, la factoría produjo el primer vehículo de posguerra. En 1965, Costruzioni Ferrari se asoció a Fiat, que adquirió todas las acciones de la mítica factoría, si bien Enzo Ferrari se mantuvo en la dirección de la sección deportiva hasta su fallecimiento. La escudería Ferrari es la única que ha participado en todos los campeonatos del mundo de Fórmula 1 desde su primera edición en 1950, y la más laureada en la historia de esta competición. En 2011 contaba en su palmarés con 15 títulos mundiales de pilotos y 16 de constructores. El escudo de Ferrari, dominado por la figura del famoso caballino rampante, constituye uno de los iconos universales no solo de la Fórmula 1, sino de todo el motorsport. Símbolo imperecedero del equipo más laureado de la historia, su fama y mito trascienden fronteras. Sinónimo de éxito, competición y leyenda, se mantiene como uno de los logos más conocidos en el mundo. Suscríbete y dale a like. Un amuleto de altos vuelos. Pero, ¿cuál es el origen del escudo de Ferrari? Existen dos teorías al respecto. En ambos casos, hay que remontarse a principios del siglo XX. En aquella época vivía un aristócrata y aviador italiano, el conde Francesco Baracca. El joven se convirtió en un héroe nacional al formar parte de las fuerzas aéreas de su país durante la Primera Guerra Mundial. En los laterales de su biplano pintó el escudo de armas familiar, según una de las tesis. De ese modo, el soldado quiso contar con la fortuna en sus acciones militares. El amuleto representaba la figura de un equino encabritado, apoyado en las dos patas traseras y con las delanteras extendidas hacia arriba. Como piloto de combate, abatió más de una treintena de enemigos. Por ello, su distintivo pasó a ser sinónimo de victoria, éxito y, curiosamente, de buena suerte entre sus paisanos. Otra investigación indica que Francesco habría tomado el emblema del primer avión enemigo derribado. Esas fuentes afirman que dicha aeronave alemana portaba la enseña de la ciudad de su piloto, Stuttgart. La solicitud de una madre a Enzo Ferrari. Nuestro protagonista falleció el 19 de junio de 1918 durante un bombardeo en Montello, poco antes de la finalización del conflicto. Casi un lustro después de su fallecimiento, el 17 de junio de 1923, el destino quiso que Enzo Ferrari ganara una carrera de coches en el circuito de Ravenna, norte de Italia. Al parecer, el corredor coincidió allí con el conde Enrico Baracca, padre del malogrado Francesco. En este encuentro el noble italiano invitó a su domicilio a las de la velocidad. Ya en la vivienda, Enzo se fijó en una pieza de tela que presidía el salón. Se trataba de parte del material que recubría el fuselaje del avión que había empleado el malogrado vástago durante la contienda militar. Contenía el emblema heráldico de la familia, el caballo anteriormente mencionado. Al observar el interés de Enzo por la enseña, la condesa Paolina Baracca, madre de Francesco, le invitó al joven corredor para que éste luciera dicho símbolo en sus coches de carreras con estas famosas palabras: ponga sobre sus coches el caballino rampante de mi hijo, le traerá fortuna. Otras investigaciones exponen que la condesa y Ferrari se conocieron en el propio autódromo de Ravenna. Sea como fuere, el por aquel entonces joven piloto aceptó la propuesta de esa dama golpeada por el destino y la fatalidad. Sobre estas líneas, el documento de cesión de todos los derechos que los progenitores de Francesco entregaron a Enzo. Cambios en el escudo de Ferrari. Il Commendatore acometió algunas modificaciones sobre el diseño original del escudo de Ferrari. El caballino rampante primigenio estaba pintado de rojo sobre una nube blanca. Enzo cubrió de negro la figura del animal en señal de luto, y en recuerdo de los aviadores fallecidos en la Gran Guerra. Además, le añadió un fondo amarillo, color representativo de su ciudad natal Modena.
puso fin a la personalización, situando la cola del animal hacia arriba, mientras que la original la tenía hacia abajo. El debut del escudo de Ferrari en un Alfa Romeo. A pesar del acuerdo entre la familia Baracca y Enzo, el escudo de Ferrari no apareció de inmediato en las balas rojas. De hecho, hubo que esperar hasta el 9 de julio de 1932, fecha en la que se disputaron las 24 horas de Spa-Francorchamps. Aquel histórico día, el caballino rampante debutó con victoria. Ese día sobre la carrocería del Alfa Romeo 8C 2300 mm. A partir de entonces, el famoso equino se unió para siempre a los coches de Maranello. Ford casi compra Ferrari, pero finalmente Fiat fue la que se quedó con la marca. Un día de mayo de 1963, representantes de Ford y de Ferrari se sentaron a una mesa dispuestos a cerrar una operación cuyas posibles consecuencias es difícil imaginar. El gigante americano iba a comprar al pequeño fabricante italiano que dominaba en Le Mans. En el último momento Enzo Ferrari se negó a que sus decisiones sobre la escudería dependiesen de Detroit, y la compra se canceló. Cuando los delegados americanos informaron a Henry Ford II, este prometió vencer a Ferrari en su feudo. ¿Cuánto dinero quiere invertir?, preguntaron. No he hablado de dinero, respondió Ford. Pocas semanas más tarde nació el proyecto del GT40. La historia de cómo venció Ford a Ferrari en su casa, lo dejamos para otro video. Ferrari F40, el mejor deportivo de todos los tiempos. Han pasado más de 30 años desde su lanzamiento, en concreto 33, y sigue siendo uno de los deportivos más importantes de la historia, y me atrevo a afirmar que el mejor Ferrari de todos los tiempos. Se convirtió en el ojo derecho de Enzo Ferrari, no en vano fue el último modelo que firmó antes de fallecer en 1988 y, hoy en día, una unidad puede costar más de 1,5 millones de euros. No es para menos, esta es la increíble historia del Ferrari F40. En los años 80, Enzo Ferrari no era un hombre del todo feliz y la razón se encontraba sobre el asfalto. El Porsche 959 y el Lamborghini Countach 5000 Cube superaban sin dificultad a sus modelos de competición. Un hecho que le impulsó a crear el superdeportivo más rápido del momento, confiando tamaña labor en Nicola Materazzi, uno de sus ingenieros de confianza que había demostrado sus capacidades en modelos como el Ferrari 328 o el Lancia Stratos. 1987, llega el Ferrari F40. El punto de partida fue el Ferrari 288 Auto Evoluzione, concretamente 5 unidades que estaban guardadas en Maranello. Se trataba de una versión del modelo normal que habían puesto a punto para competir en la famosa categoría de Grupo B, pero como la FIA la prohibió nunca llegaron a correr, y sirvieron para dar forma al Ferrari F40. El 21 de julio de 1987, en el Centro Cívico de Maranello, Enzo Ferrari desvelaba el modelo diseñado para celebrar los 40 años de la casa italiana. Un superdeportivo que tenía una doble misión, ser el coche más potente y rápido y, además, convertirse en el primer modelo de producción que superaba los 320 km/h. Evidentemente lo consiguió. La idea de los italianos era producir una tirada limitada a 400 unidades, pero los pedidos superaron todas sus expectativas y, al final, de la línea de producción salieron más de 1.311 ejemplares del Ferrari F40 teñidas de rosso corsa, aunque hubo alguna de color negro como el famoso F40 de Maradona que acabó rechazando por su espartano interior. Un superdeportivo de 1.100 kilos. ¿Cómo era aquella joya? La carrocería fue obra de Pininfarina y estaba hecha con plásticos compuestos, que eran 3 veces más rígidos, y un 20% más ligeros que cualquier estructura metálica comparable. Además, la estructura de acero tubular fue reforzada con Kevlar, aluminio y fibra de carbono. Aunque, sin duda alguna, el elemento que ataría todas las miradas era su alerón trasero. Nunca se había visto nada igual en un Ferrari de calle. Ferrari F8 Tributo. Año de lanzamiento, 2019. El F8 perfecciona la mecánica, la aerodinámica y la tecnología del 488 GTB. Según Flavio Manzoni, vicepresidente de diseño de Ferrari, con el F8 se busca una fusión entre la tecnología y el arte. Manzoni recuerda que el desafío al que se enfrentó la creación del F8 Tributo derivaba de proporcionar al conductor una experiencia de conducción con el motor Ferrari V8, y a la vez ofrecer mayor comodidad. Motor del F8, el V8 de los últimos 20 años, 720 caballos. El nuevo Tributo destaca por la incorporación del mismo bloque V8 que el GTB 488, que también motoriza modelos, como el Ferrari Portofino y el Ferrari GTC 4 Lusso. Se trata del motor V8 de serie más potente creado por la marca hasta la fecha. El V8 del Tributo es un motor biturbo de posición central, tracción trasera,
3.900 de centímetros cúbicos y 720 caballos de fuerza, 50 más que el GTB gracias al recalibrado, y un par máximo de 770 Nm a 3.250 RPM. La velocidad punta alcanza los 340 km por hora. Los ingenieros de Maranello adelgazaron 40 kilos de peso el F8 respecto al GTB 488. Hasta los 1.330 kilos el peso influye en el desempeño, y el tributo acelera de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,8 segundos. La transmisión apenas ha cambiado respecto al modelo 488, y consiste en una caja de cambios de 7 velocidades y doble embrague. Ferrari 488 pista, un placer al volante. Ferrari de calle con motor V8 más potente de la historia, 720 caballos a 8.000 RPM, 50 caballos más que el 488 GTB, lo que supone una potencia específica de 185 caballos por litro, en un bloque V8 con las bancadas montadas a 90 indicador ordinal masculino, de 3,9 litros y biturbo. A esos impresionantes datos se le suma otro que es sencillamente asombroso. 770 Nm de par máximo a 3.000 RPM, 10 Nm más que en el GTB, como marcas de un hiperdeportivo de circuito que ha sido concebido para salir a la calle. Más potente, más veloz, más impresionante. La masa en seco, que queda en unos escuetos 1.280 kilogramos, lo que supone adelgazar 90 kilos respecto al 488 GTB, gracias principalmente al uso de la fibra de carbono en buena parte de su estructura. El Ferrari 488 pista es el cuarto Ferrari de calle con más de 700 caballos. Antes vinieron los Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari LaFerrari y Ferrari 812 Superfast. El que está llamado a ser sucesor del Ferrari 458 Speciale supera de esta manera a su predecesor en nada menos que 115 caballos. Sin duda hay mucho de beneficio en la turbocompresión que incorpora este motor, pero Ferrari ha confirmado que este V8 se utilizará también en atmosférico. Ferrari Enzo, el Ferrari que tiene el nombre del fundador. El Enzo fue el primer Ferrari de calle con un motor V12 de 6 litros y una transmisión secuencial de Fórmula 1, 660 caballos de potencia y cambios de marcha en 150 milisegundos. Velocidad punta de 349 km/h, donde a 299 km/h ya genera una carga aerodinámica de 771 kilos. Entre la gran cantidad de información, mucha de ella inexacta debido a la exclusividad del hecho en sí, se sostiene que para poseer un Ferrari Enzo, debías ser el dueño de al menos ya 3 Ferraris. En el caso de su antecesor de igual o mayor exclusividad, el Ferrari F50, era al menos un coche Ferrari. Luego de haber investigado profundamente en la red, también se conoce la información de que Ferrari mismo proponía a sus clientes entrar en la lista. Y estos debían ya tener un F40 o F50 en su haber. Deja tu comentario sobre este vídeo, suscríbete y dale a like.